También a Daniela. De acá con los barbijos se escucha medio mal por ahí. ¿Ellos dos nada más? Bien. Bueno, gloria al Señor. Hermanos, seguimos repartiendo, como siempre, alimentos para los que necesitan. Así que vuelvo a agradecer, como siempre, a los hermanos que están apoyando y que están trayendo alimentos no perecederos. El que quiere hacerlo, bueno, ya saben, pueden todos los sábados traer lo que ustedes puedan. Eso se va guardando y después se reparte durante la semana para aquel que lo necesita. Hay gente que no está, es gente que no conoce al Señor, pero de todas maneras se le está repartiendo a algunos. Bueno, o puede ser para alguna necesidad también de algún hermano. Muy bien, gloria a Dios. Recordemos, queridos hermanos, recordemos el jueves, reunión de oración, importantísimo venir a orar. Hermanos, hagamos el tiempo, hagamos el tiempo, póngalo en su agenda, hágase el hábito, hagámonos el hábito. Es decir, los jueves, 20 horas, tengo que venir a orar. Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que salgo del trabajo, medio se me complica un poquito. Bueno, pero venga un poquito más tarde, no hay problema. No hay ningún problema. Pero es importantísimo que puedan venir. Esto es como cuando le echamos leña al fuego. Le echamos un tronquito, otro tronquito, otro tronquito y se hace una hoguera grande. Bueno, cada uno de los que viene es como ese tronquito que le va echando a esa leña que le vamos echando al fuego para que la iglesia esté llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que la iglesia esté llena del Espíritu Santo? Que estemos llenos de Dios, que haya un mover del Señor, que las vidas sean bendecidas, que los que no conocen al Señor le conozcan. ¿Cuánto queremos? Todos, amén. Bueno, una de las cosas importantísimas es poder orar. Sé que lo hacen en sus casas, pero poder congregarnos juntos es importante. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, está con nosotros, sí, la ofrenda. Los hermanos que están designados por la ofrenda, Alejandro hace se agarra la cabeza, dice Diego. Bueno, los hermanos que están designados para recoger la ofrenda, pueden hacerlo. Nos está visitando, no es una visita, es un hermano de acá, pero está colaborando en Casero, Fede Ferreira, y nos va a estar compartiendo la palabra. Ella lo ha hecho otras veces, y bueno, hoy lo va a hacer de nuevo, y seguramente va a traer una palabra de Dios. ¿Puedes pasar, Fede? Gloria a Dios, un hermano que es una bendición, y creemos que Dios nos va a estar hablando a través de él, amén. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creemos? Gloria a Dios, amén. Señor, pedimos por nuestro hermano, Señor, que tú le uses, que tu Espíritu Santo, Señor, esté hablando a través de su vida, Señor, a cada uno de nosotros, que Él pueda captar, Señor, y entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos y de la forma en que tú quieres hablarnos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre querido. Amén. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo les va, hermanos? Hola, hola. Un gusto estar con ustedes. En verdad, no es un cumplido. Es bueno estar acá, estar entre medio de ustedes. Juntos adoramos al mismo Señor. Así que gloria a Dios. Gracias, Edgar, por la palabra que compartiste. De eso quiero hablarles. El tema lo titulé La supremacía de Cristo. Y cuando empecé a preparar y meditar sobre este tema, se me vino un recuerdo que tuve con mi hijo Pedro. Tiene 4 años Pedro, está por cumplirlos.
Pero esta supremacía de Cristo estaba queriendo ser distorsionada en la iglesia primitiva. A mí me sorprendió ver esto en las Escrituras, pero la iglesia primitiva, los inicios de la iglesia, diferentes congregaciones, se empezó a distorsionar de Cristo. Y hubo en una carta cada una, en las cuales la supremacía de Cristo estaba queriendo ser distorsionada, queriendo ser desviada a la autoridad de Jesucristo. Y estas dos cartas que se escriben a las dos iglesias son las iglesias que estaban en Colosa y Hebreos. La epístola de Pablo a los colosenses y la epístola a los hebreos. Así que, contextualizando lo que estaba pasando en ese lugar, la epístola a los colosenses, Pablo expone claramente, a poco tiempo que empieza la epístola, la supremacía de Cristo, porque en ese lugar estaba lleno de gentiles. Y algunos todavía traían arraigada un culto paganista o paganismo. Tenía una forma de adoración pagana y le estaban trayendo a la iglesia y no podían desprenderse de eso. Entonces estaba pasando un montón de cosas. Primero, había una adoración a los ángeles. Estaba pasando algo un tanto extraño. Los judaizantes de esa región estaban queriendo inculcar la necesidad de lo riguroso en la ley mosaica, o sea, tenían que hacer religiosamente ciertas cosas. Y además se estaba levantando un grupo, una secta conocida como gnósticos, no sé si la conocen o han escuchado. La gnosis, eso era un conocimiento exclusivo y secreto de Dios. Entonces creían que no había sido revelada toda la verdad de los apóstoles, entonces se necesitaba un descubrimiento secreto para ir a Dios, solamente dispuesto por algunos intelectuales. Entonces todo estaba pasando en la iglesia de Colosas. Entonces Pablo, apenas escribe la epístola, empieza con una introducción, una acción de gracias, e inmediatamente expone a Cristo. Y yo digo, ¿por qué expone a Cristo tan rápido? Porque el conocimiento de Cristo es aquel que nos puede desarraigar. El conocimiento correcto de Cristo es aquel que nos puede desarraigar de las cosas que pueden estar pegadas en nosotros, traídas de una cultura pagana, traídas de una vieja vida, traídas de cosas que están bien anidadas a nosotros, pero el conocimiento verdadero de Cristo nos puede hacer libres de eso. Por eso Pablo va a lo efectivo y presenta a Cristo. ¿Y quién es Él? Si me acompañan a Colosenses 1, del 15 al 20. Colosenses 1, del 15 al 20. Lo voy a leer en dos versiones. Es un poquito largo, pero es una proclama. Así que visualicemos al Señor en esto. Dice, referido a Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud.
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Yo creo que acá no queda duda de quién es Cristo. En otra versión, la traducción al lenguaje actual dice: Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no puede verse, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Amén. Cristo existía antes de todas las cosas. En la eternidad pasada ya estaba Cristo. Él existió siempre. Uno de los atributos de Dios, ya seguimos leyendo, es la seidad. Y eso me sorprende. Investigando qué es lo que es esto, es que Él existe en sí mismo. Él siempre existió. Existieron juntos, porque por medio de Él fue hecho el universo. Y si vamos a Génesis, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu se movía entre las aguas. Entonces ahí estaba Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es el Dios al que le cantamos. Por medio de Él todo se mantiene en orden, y Él gobierna su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. Y en Él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la cruz de su Hijo, por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Amén. Este es el Cristo que empieza a presentar Pablo. Un poquito más adelante, en Colosenses 2, del 8 al 10, apenas unos versículos más adelante, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Acá declara lo que estaba pasando en Colosenses. Esto se estaba dando. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y esto me encanta, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En su cuerpo habitó toda la plenitud de la deidad. Cristo es la imagen del Dios invisible. Es antes de todo lo creado. O sea, es eterno. Un lapso, un paréntesis, que Jesucristo se hizo hombre. Pero siguió siendo Dios. Naturalmente Dios y naturalmente hombre. Bueno, es un misterio esto. Lo podemos aceptar, pero es para meditarlo mucho. Y sigue existiendo. Él estuvo en el momento de la creación. Es la máxima autoridad sobre todo. Es el primero en resucitar. Muchos otros resucitaron, después volvieron a morir. Lázaro. Él es el primero en resucitar. ¿Y qué significa esto? Que porque Él resucitó en cuerpo glorificado, nosotros vamos a resucitar también. Esto es nuestra esperanza. Porque va a ser un cuerpo sin dolor, sin angustia, sin tristeza. En esta tierra tenéis aflicción y Dios lo afirma. Cristo cuando dice que en esta tierra vamos a tener aflicción, es una afirmación que da. No dice tal vez tengan aflicción. Wow, cuando dice eso. Pero confiad. Él venció al mundo. ¿Y cómo venció? Resucitó. ¿Y por qué Él resucitó primero y venció a la muerte y tiene las llaves de la muerte y del Hades?
permite que nosotros también en un futuro, para la gloria de Dios, resucitemos en un cuerpo glorificado y podamos pasar una eternidad viéndole cara a cara y cantándole hasta no cansarnos más, porque no va a haber cansancio, para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Otra iglesia que estaba pasando algo similar, pero que no el público, los hermanos eran judaizantes o eran judíos, que era la epístola que algunos dicen que es Pablo, otros que no, pero que un discípulo de Cristo escribe a los hebreos. La epístola de los hebreos. Apenas comienza, ya empieza a proclamar a Cristo. Y había cierta similitud en lo que estaba pasando. Había un querer adorar a los seres angelicales. Había un entendimiento un tanto distorsionado sobre del culto religioso mosaico y el sacerdocio levítico. Entonces costaba entender que Cristo era supremo a todo eso. Así que la epístola pone en relieve el carácter de Cristo. Vuelve a ser algo parecido que en el libro de Colosenses. Así que si me acompañan, lo vamos a leer. Hebreos 1. Hebreos 1. Apenas empieza. Y esta palabra es realmente para memorizarla y proclamarla en todo momento. Pero si puede haber en algún momento de nuestras vidas alguna duda de fe, es para proclamarla y saber que Él es inmutable. Vamos a leerlo. Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Y yo digo, ¿por qué nombre a los ángeles? Bueno, por eso que estaba pasando en la iglesia, por esa adoración que se quería hacer a los ángeles. En la traducción al lenguaje actual dice: hace mucho tiempo los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo. Porque por medio de Él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. Y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Amén. Este es el Señor. Y por Él todo se mantiene también. Porque de Él proviene, por Él subsisten y para Él son todas las cosas. Así que hay un principio de origen, un principio de mantenimiento y un principio de fin en Cristo. En Él está almacenada toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder, todo el imperio, toda la verdad. Es la vida, el camino al Padre. No hay otro, es uno solo el camino al Padre. Y este es el Cristo de la Biblia. Es heredero de todo.
Es la segunda persona involucrada en la creación del universo. Y es superior a todo lo creado, porque Él no es creado, es engendrado. Dios engendró a Dios. Dios Padre engendró a Dios el Hijo, Jesucristo. El Evangelio según San Juan también nos da una impronta muy fuerte de la eternidad, de la deidad, del poder y de la supremacía de Cristo. Vamos a buscarlo. El Evangelio de Juan, cuarto libro del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan nos dice esto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y yo digo, hasta acá entiendo que está hablando de Dios, de que el Verbo es de Dios. Verbo viene de la palabra griega de logos, y quiere decir palabra. De ahí teología. Logía viene de logos, es el estudio de Dios. Pero acá, hasta acá, ¿cómo entiendo que está hablando de Cristo? Un poquito más adelante, versículo 14, dice, el apóstol Juan está escribiendo esto, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y acá no hace una alegoría, dice una realidad que estaba pasando. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios fue hecha carne en el cuerpo de Jesucristo y habitó entre nosotros. Estaba dando vuelta y caminando entre medio de todos los apóstoles y discípulos. Por eso literalmente decía habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿Por qué vieron la gloria de Dios? Porque también lo vieron glorificado. Porque después se les apareció y vieron su gloria. La vieron con sus ojos. Pudieron experimentar la gloria de ese cuerpo de Dios. Y yo, tomando dimensión de esta supremacía de Cristo, pensaba en Filipenses. Filipenses 2. Y acá es como este Dios todopoderoso se involucró con nosotros y cuánto nos amó. Filipenses 2, muy conocido el versículo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Filipenses 2, del 5 al 11, perdón. Filipenses 2, del 5 al 11. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, semejante a nosotros, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Así que este Cristo, que empezamos a dimensionar y cuando lo estudiamos y lo queremos adorar, no nos alcanzan las palabras, tomó la condición de nosotros para morir por mi pecado, para morir por mí y hacerme acepto
ante el Padre. Esta es la buena noticia, este es el Evangelio de Jesucristo. Este es el Evangelio que predicaban todos los apóstoles. No predicaban otro, no había otro. Algunos inventaban otra cosa, pero no era un Evangelio. Este es el Evangelio, esto predicaba. Entendiendo esta supremacía de Cristo, de quién es Él, quién verdaderamente es Jesús, puedo descansar sabiendo que Él es suficiente. Puedo descansar sabiendo que Él es suficiente. Jesucristo es suficiente para satisfacer todas las necesidades de aquellos que somos suyos. Somos de Él. De Él son todas las cosas y para Él. Hace nuestro anhelo más profundo de conocer a Dios, porque es el único camino. Satisface nuestra sed de plenitud. En Él nos sentimos plenos. Y muchos tal vez hayan experimentado que nada llena. Algunas cosas van llegando a nuestra vida y ocupan lugares, pero no llenan. Pero cuando conoces a Cristo te das cuenta que Él sí llena, Él sí te hace pleno, para su gloria. No para sentirme realizado con mis fines, propósitos, planes, sueños. Para su gloria. Para su gloria nos sentimos plenos. Mediante la comunión diaria con Cristo, por medio de la gracia, encontramos plena satisfacción para todas nuestras necesidades. Y son muchas las necesidades que tenemos, o al menos yo. Son muchas, pero en Él podemos descansar y tal vez fallamos en algo y volvemos a Cristo y nos sentimos seguros en Él y sabemos que Él está con nosotros y que nos ama y que tiene mucho poder para avanzar, para romper puertas, para ir adelante, para levantarte si estás caído, para llenarte de su presencia y de gozo, y del gozo que hay en el Espíritu Santo. Un corazón feliz en Cristo capacita al creyente para vencer el pecado y dedicarse por completo al servicio de su Señor y Redentor. Él nos capacita. Cuando encontramos plenitud y gozo en Él, cuando encontramos descanso, cuando vamos a Él y encontramos el descanso que Él nos prometió, no como el mundo lo da, sino como Él lo da, la paz esa, le servimos con gozo. Y plenos, llenos de Él, tenemos que dar, porque estamos llenos de Él, entonces tenemos que dar. Gloria a Dios. Y termino con Efesios 1:23. Efesios 1:23, al último, las últimas palabras dice: aquel que todo lo llena en todo. Wow, qué descripción. Que todo lo llena en todo. O sea, no queda lugar a duda, que desborda. Este es nuestro Dios. Los animo, hermanos, los animo a que sigamos profundizando en la Escritura y vimos algo, pero profundizar en el Cristo de la Biblia. Y esto que al principio contaba como una anécdota, algo que pasó con mi hijo, fue por conocimiento de Jesús, que por gracia y misericordia de Dios va cambiando. En principio tenía mucho de cultural. Yo leía la Biblia, pero estaba muy pegado el conocimiento pagano, no bíblico. No era del todo creíble en mi corazón, sí, tal vez en mi razonamiento de lo que Cristo es. Pero Él es Dios. Y culturalmente se ha pintado algo tan diferente de lo que Él es. Pero Él es Dios todopoderoso, sabio, justo, fiel, santo. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo es eso? ¿Cómo no puede contener el cielo la presencia de Dios? Iba a venir a morar en nosotros. ¡Qué locura tan grande!
Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Algo que le pasaba cuando los sacerdotes entendían que la presencia de Dios estaba en el templo. Decía, los cielos de los cielos no pueden contener y va a estar contenido en un templo. ¿Cómo es esto? Pero esto es misterio de Dios. Estas cosas tan grandes y gigantes que Él nos da. El Señor nos dé en espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él, para que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria, la alabanza de su nombre. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por este tiempo que podemos tener abriendo la palabra, descubriendo lo que eres, descubriendo lo grande, Señor. Abre nuestra mente, entendimiento, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Señor, ahora perciban de tu presencia, ahora perciban de tu grandeza, de tu poder, de tu inmensidad, de tu gloria, de tu santidad, de tu eternidad, de tu existencia, de lo profundo, de lo sabio que eres. Bendito Dios, gran Jesucristo, Dios Todopoderoso, Santo, fuerte y fiel. Gracias, Señor. Gracias, gracias por amarnos, por darnos el conocimiento de tu persona, por venir a vivir por nosotros, por justificarnos, por morir por nosotros y por resucitar, para que resucitemos en el día postrero. Bendito Salvador, gloria sea tu nombre. Gracias, Señor. Dios Todopoderoso, te bendecimos juntos como iglesia, como cuerpo. Señor, en este lugar sea tu nombre honrado, sea tu nombre expuesto sanamente, Señor, para tu gloria. Aleluya, gracias, Señor. Muévete en nuestro corazón de manera fuerte, inquietante, Señor, para que vayamos a tus pies constantemente, asombrándonos de tu hermosura, de tu persona, Señor, aumentando nuestra relación, estrechando nuestra relación, Señor. Padre, ten en cuenta este tiempo, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, Dios. Ayúdanos para que te busquemos por amor, que te busquemos con pasión, que podamos encontrar esas respuestas que necesitamos para seguir adelante. Para que tu voluntad sea la nuestra y ir para tu gloria, Señor. Acabar esta vida, Señor, siéndote fiel hasta la muerte, Señor. Tuyo somos, Señor, y tuya es la gloria, Dios. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra?
Es grande nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a hacer una última alabanza como oración, ¿sí? Como oración, creyendo lo que es nuestro Dios.